Bendiciones, hermanos. La paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Continuamos con esta enseñanza de Rico y Lázaro, pero bajo la perspectiva escatológica. Estamos en la número 18 y vamos a seguir mirando, estudiando cosas que cada vez los identifica más a esa cúpula, al Sanedrín, a los que tenían el poder, la autoridad delegada por Dios, porque claramente lo dice el Señor en Génesis 49:10, que ellos retendrían el cetro, el poder, pero únicamente hasta que viniera Silo. Cuando Él vino, 6 meses antes de que Él naciera, nació Juan el Bautista. Y ahí comenzó, con el nacimiento de Juan el Bautista, a desarrollarse los postreros días del dominio de ellos, de la autoridad de ellos. Los postreros días, a esos que se refieren los postreros días, o los últimos días, o los días postreros, o la consumación de los siglos, se refería, era al cambio de autoridad, al cambio de gobierno, al establecimiento de la teocracia, a Dios de nuevo volver a ser el rey y el Dios de Israel, la teocracia. Acordémonos que en Samuel el pueblo le había pedido a Dios a través de Samuel de que no querían más rey, que no querían, o sea, que querían un rey como las demás naciones, y Dios era el rey de Israel. El Señor claramente le dijo, Dios claramente le dijo a Samuel, no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí como rey sobre ellos. Entonces, los postreros días tenían que ver, o los días postreros, o los últimos días, o la consumación de los siglos tenía que ver con ese cambio de gobierno, de autoridad. Ahora, cuando viniera Silo, Génesis 49:10, a él se someterían ellos y todas las naciones. Entonces es muy importante que al nacer Juan el Bautista, 6 meses después nació Jesús. Juan vino a abrirle el camino, pero dice el Señor Jesucristo en Lucas 16:16 que la ley y los profetas, o sea, todo el sistema que Dios le había entregado a su pueblo Israel para acercarse a Dios, todo ese sistema, el Señor lo llama la antigua alianza, y esa alianza era únicamente hasta Juan. Claramente el Señor dice la ley y los profetas, el sistema de enseñanza para acercarse a Dios, para honrar a Dios. Ley y los profetas eran únicamente hasta Juan. A partir de Juan entonces se sienta Silo. Él venía no solamente como Silo, sino que venía como el profeta que profetizó Moisés, de Deuteronomio 18:15 al 20. Entonces, muy importante, y que lo reconfirma el libro de los Hechos, capítulo 3, verso 23. Y también lo reconfirma Esteban antes de que lo apedrearan, de que el Señor les había levantado un profeta. Entonces el Señor vino como profeta, vino como Silo, como rey, y vino como sacerdote y sumo sacerdote. Y todo eso se tenía que cumplir en los postreros días, o sea, en el cambio de gobierno, en el cambio de autoridad. Muy importante entender esto, que esto es básico, fundamental, elemental. Sin esto no podemos entender nada de la palabra escatológica, y esto nos lo han enseñado contrario a las Escrituras. Por eso es que la gente hoy en día están hablando de los últimos días. Hoy en día vemos a gente profetizando en las diferentes iglesias del mundo que el Señor les dio sueños, que les dio revelaciones, que se va a acabar el mundo, que el Señor tiene ira, que el Señor viene pronto. Pero eso lo vienen diciendo desde el primer siglo hasta ahora. Cada año dicen lo mismo, el Señor está cerca, y ya llevan 2000 años diciendo que el Señor está a las puertas. Entonces, muy importante, porque el Señor, si viene su segunda y última venida, viene, pero lo determina la Biblia. ¿Cuándo viene y en qué forma viene? Lo dicen muy claramente Hebreos capítulo 9, verso 28, inclusive desde el 26 en adelante. Entonces,
Muy importante, dice la forma en que vendría el Señor, pero el tiempo y la hora solo lo sabe Dios. Entonces, muy importante que podamos entender de que cuando el Señor le está hablando a esta cúpula, a los escribas y fariseos, habla de los saduceos y les dice al pueblo que tengan cuidado de la levadura de los fariseos, que tengan cuidado de la doctrina de los fariseos, a eso se refería, que era una doctrina totalmente contaminada. Entonces, de los saduceos, que no creían en la resurrección, y toda esa cúpula era saducea y farisea. Entonces, muy importante, hermanos, que pues sigamos viendo bajo esta perspectiva bíblica este ejemplo, esta analogía, esta figura, esta alegoría, esta parábola que les pone el Señor a su audiencia, escribas y fariseos, para decirles cosas que tenía que ver era con ellos. El rico tenía que ver era con ellos. Los que tenían la autoridad sobre el pueblo eran ellos. Los que debían haberse sometido al Señor eran ellos. Los que se fueron contra el Señor, contra Dios, contra su palabra, contra sus discípulos, profetas, contra el establecimiento del reino, fueron ellos. Eso lo hemos visto verso tras verso tras verso, hermanos. Entonces es muy importante que estamos estudiando la palabra, Ya nosotros no estamos para estar, al menos yo, hermanos, y yo creo que ustedes, no estamos para que nos estén dando lechita. Pablo claramente dice, ustedes, me es necesario seguirles dando lechita, ustedes no soportan las viandas, o sea, la palabra profunda. No soportan, ya deberían ser maestros. En el libro de Hebreos capítulo 6, verso 1 en adelante, habla del Señor, de que ya no estemos, ya que dejemos a un lado ya ese fundamento, esas doctrinas de bautismo, de arrepentimiento, de perdón de pecados. Todo eso, ¿por qué? Porque eso ya debe ser parte de nuestra vida. Por ejemplo, un ejemplo. A usted y a mí ya todavía no nos sigue enseñando el A, B, C, D, el vocabulario. ¿Por qué? Porque eso ya quedó, eso era fundamento para poder aprender a leer. Ya que sabemos leer, ya no nos vuelven a hablar eso. ¿Qué pasa con la iglesia? Que se le sigue dando A, B, C, D, E, F, G, se le sigue dando el abecedario de la palabra de Dios. Nos siguen dando la vuelta año tras año y la iglesia cada vez conoce menos de Dios. Nos adaptamos tanto a eso que no queremos saber de ningún estudio de la palabra. Entonces, muy importante, hermanos, que nosotros estamos viendo 4 enseñanzas. Si el mes tiene 4 domingos o 5 domingos, algunos tienen 5, algunos 4, estamos viendo 4 horas al mes. Pero la gente trabaja 7, 8, 9 horas diarias. ¿Me entiende? ¿Cuántas horas? El día tiene 24 horas. ¿Cuántas horas tiene un mes? En donde nosotros estamos viendo 4 enseñanzas profundas de la palabra para que las revisemos, para que seamos como los de Berea, que nos está predicando o nos está compartiendo el hermano Jesús, el pastor Jesús. Hay que revisar esto, pasarlo por el filtro de las escrituras. Eso hay que hacerlo. Si lo hizo Dios con Pablo, con los de Berea, y los alaba, ¿cuánto más con nosotros o con cualquier otro ser humano? Entonces, muy importante, hermanos, que seguimos viendo esta hermosura. Para mí esto es una hermosura, un gozo, el gozo más grande de mi vida, el estudio de la palabra y poder encontrar estas maravillas. Ojo, ¿cómo las encontramos? Permitiendo que la Biblia interprete la Biblia, que la Biblia traduzca la Biblia. Muy importante. Padre, te damos gracias, Señor, bendecimos tu nombre. Señor, un día más que nos das para reunirnos en pos de ti, Padre, en pos de tu Espíritu, en pos de ti, Señor Jesucristo, y en pos de tu palabra. Glorifica tu palabra, Señor, y permite que sigamos entendiendo estas maravillas que están ocultas en estos pequeños pasajitos, Señor, de Lucas 16, del 19 al 31, Señor, unos cuantos 12 versículos y en 12 versículos ya llevamos 18 enseñanzas en 12 versículos, Señor. Qué linda es tu palabra y qué profunda es tu palabra y qué lindo es permitir que tú nos enseñes, porque esa fue la promesa, Señor, en el nuevo pacto, cuando dijiste en Jeremías 31 al 34,
que tú harías un nuevo pacto, Señor, no como el que hiciste con los padres de ellos, que lo violaron, que tiraron tu palabra tras sus espaldas y tú te desentendiste de ellos. En ese nuevo pacto, Señor, tú pondrías tus leyes en nuestra mente, no una religión, sino tus leyes, y las escribirías en nuestro corazón. A partir de ahí seríamos nosotros tus hijos y tú nuestro Dios. Y dices que tú prometes que ninguno tendrá necesidad de enseñar al otro, sino que tú nos enseñarías todas las cosas. Bendito es tu nombre, Señor, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. ¡Qué precioso! El Señor prometió enseñarnos todas las cosas, y yo siento que el Señor nos está enseñando todas las cosas. ¿Cómo enseña Dios? A través de sueños, a través de revelaciones, a través de profecías. Cero. Eso era en el Antiguo Testamento, lo dice Hebreos capítulo 1. Dios hablando anteriormente a los padres por los profetas de muchas formas y de muchas maneras. En estos postreros días, no hoy, hace 2000 años, a nosotros aplicación. Nos enseña todo a través de Jesucristo, y Jesucristo es la palabra. Todo lo que Dios nos enseña tiene que ser únicamente a través de la palabra, no a través de sueños, ni a través de revelaciones, como están diciendo que el Señor está bravo, oye, en toda parte están profetizando cosas, hermano, puro cuento, hermano, antibíblico. Eso es pervertir la palabra de Dios, pero son congregaciones que están enseñadas a eso, alaban eso, y desde el que manda ya, que es el pastor principal, Él aprueba eso. Entonces esa es su iglesia, ese es su rebaño, esa es su vida y esa es su Biblia, lo que ellos enseñan. Muy grave, porque le siguen dando lechita al pueblo y lo mantienen dormidos, trayendo diezmos, ofrendas y haciendo un poco de cosas. Así que, hermano, si lo que usted y yo hacemos en el trabajo tiene tremendo sentido, las empresas se forman no para sobrevivir, sino para expandirse. Mire las grandes empresas, mire cómo ya empresas que se dedican a desarrollar satélites, enviar satélites para desarrollar la tecnología a nivel mundial. Y no ven límite en lo que se pueden expandir. Y la iglesia, hermano, la palabra de Dios, que es lo más grande del universo, que fue lo que Dios más exaltó en el universo, nos siguen dando la vueltecita con los sentimientos, emociones, lloriqueos, filosofías humanas, mandamientos de hombres. Uy, hermano, qué tristeza tan grande. Pero gloria a Dios que Dios nos sacó de ahí. Así siento yo. Y ahora es el Señor enseñándonos su palabra a través de su palabra. Así que leemos el verso 27 de Lucas capítulo 16. Entonces le dijo el rico a Abraham: te ruego pues, Padre, que envíes a Lázaro, que está muerto, a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos. Ya sabemos que son las otras 5 sectas. Aquí están los fariseos. Para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Abraham le dijo: a Moisés y los profetas tienen, óiganlo, lo que Dios más engrandeció en el universo, su nombre y su palabra. Óiganlo, porque la palabra de Dios, ahí están los dos, Dios y está su palabra. Óiganlos. El rico entonces dijo: no, Padre Abraham, pero si alguno, se está refiriendo a Lázaro, se levanta, fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Arrepentimiento. Eso es lo que pide el rico. Eso es lo que le está hablando el Señor Jesucristo. Esto no es una parábola por allá, una historia por allá, no. Él está hablando a su audiencia, los escribas y fariseos, y les pone un ejemplo simplemente ahí hablándoles. Y les sigue hablando, porque en el capítulo 17, capítulo 18, él les sigue hablando, simplemente que nosotros, el ser humano, le puso capítulos y versículos y divisiones a la Biblia, pero eso era un solo rollo. Entonces, muy importante. Entonces le dijo: no, Padre Abraham. Ojo, tenemos que entender por qué fue que ahora estamos entendiendo. Anteriormente yo nunca había escuchado jamás que nos explicaran por qué Abraham está ahí, por qué figura Abraham ahí, por qué figura un rico ahí. El Señor sí dice por qué: lo viste de púrpura y de lino fino. Y por qué aparece un Lázaro ahí. Ojo, que en el hebreo Lázaro viene o es igual a Elíasar. Es lo mismo, Elíasar, y significa Dios es quien me ayuda. Dios es quien me ayuda. El pueblo de Israel estaba esperando la ayuda de Dios. Elíasar, que es lo mismo, igual Lázaro. Muy importante, muy importante. Y entonces
El rico le dice a Abraham que no. ¿Qué significa Abraham? ¿Por qué está Abraham aquí en esta parábola que pone el Señor? Porque, ya definimos, esto no es solamente una parábola, Dios solamente les habló en parábolas, pero es algo histórico que ocurrió a la perfección y es algo profético porque el Señor les está profetizando de lo que va a suceder pronto, y es algo escatológico para los postreros días, hace 2000 años. Entonces, no, padre Abraham, pero si Lázaro fuera a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen la palabra de Dios, si no oyen a Moisés y a los profetas, la palabra eterna de Dios, lo que Dios más engrandeció en todo el universo, tampoco se persuadirán, no entenderán. Si no oyen la palabra de Dios, no hay forma de que entiendan, aunque se levanten muertos, aunque algunos se levantaren de los muertos, se refiere a Lázaro. Entonces, muy importante, Padre, te damos gracias, Señor. Bendigo tu palabra, Señor. Bendice tu palabra, Señor, y permite que tu palabra corra y sea glorificada en nuestras vidas, los que escudriñamos. En el nombre de Cristo te damos gracias, Señor. Amén. Entonces, es muy importante. Lázaro es lo mismo que Eleazar, el siervo de Abraham, cuando le fue a conseguir, el siervo de Isaac, cuando le fue a conseguir una novia a Jacob, Eleazar. Y Eleazar llega un momento en que no sabía para dónde coger, y su nombre tipifica: Dios es quien me ayuda. Y Dios fue el que lo guió a buscarle una novia, a Rebeca, para Jacob. Dios es mi ayuda. Todo en el Señor está lleno de propósitos preciosos. Todo es un propósito. Nada es al azar, como nos enseñan, como si fuera todo al azar. Ya cualquier cosa que pasa, ya el cumplimiento, el fin del mundo, la venida del anticristo, todo eso, todo al azar. Pero llevan 2000 años haciendo todo al azar. ¿Usted no se acuerda cuando usted comenzó en el Señor, en los caminos del Señor? De pronto usted tiene 30 años en el Señor, 40, 20, en fin. Siempre le dijeron que está a la puerta, que el anticristo estaba y que el anticristo era tal presidente. Todo al azar. Dios no es un Dios de al azar. Dios es un Dios de propósitos preciosos, perfectos, eternos. Así que entonces, este Lázaro tipifica dos cosas que ya se lo he explicado. Tipifica el milagro sobrenatural que están pidiendo, porque dicen: no queremos saber nada de la palabra de Dios. Ojo, a pesar de que estaba Abraham ahí, ojo, Dios lo puso ahí, el Señor lo puso ahí, porque Abraham era el padre de la fe. O sea que a través de la fe de Abraham tiene que venir todo ser humano que ha nacido en este planeta Tierra, a través de la fe de Abraham. Si no es a través de la fe de Abraham, no hay forma de salvarnos. Por eso el Señor lo puso ahí. Y por eso puso un rico, pero lo vistió para poder definirlo, para poder que lo encontremos en las Escrituras, desde el libro del Éxodo. Todo está definido ahí. Entonces, este Lázaro, que es el mismo, es igual a Eleazar. Oh, Dios es mi ayuda, oh, Dios es quien me ayuda. Ese era el pueblo, estaba esperando la ayuda, la venida del Mesías, la revelación del Mesías. Lo estaban esperando. Cuando él nació, dice que vinieron unos ángeles, y había unos pastores, y ellos alababan y exaltaban al Señor, porque ellos esperaban al Mesías. Porque el Señor, el Hijo de Dios, nos es nacido. Entonces el pueblo lo esperaba, el pueblo sabía que Dios era su ayuda. Por eso está Lázaro. Por eso es que, y a Lázaro solamente le daban migajas. ¿Quién? El rico. Al Señor, a quien el Señor le había dado la palabra. Porque de la boca del sacerdote ha de guardar la ley del Señor. Y de ella, de su boca, el pueblo buscará la palabra de Dios, la ley de Dios. Porque mensajero es del Señor. Ellos eran mensajeros del Señor. Ellos estaban bajo la autoridad de Dios, pero venía una autoridad para establecer un reino, para establecer a Dios nuevamente como Rey y Señor de todo
y ellos se opusieron. Entonces por eso los viste y por eso los llama ricos. Y su riqueza ya vimos que está en Romanos capítulo 9, versos 4 y 5, donde dice que de ellos era todo, de ellos era la gloria, el reino, el reino, los pactos, las promesas, el Mesías, todos los padres, los patriarcas, todo era de ellos, no de nadie más, no de ningún otro país, de los judíos, de ellos, de Jerusalén, de ellos. Entonces, pero además el Señor los viste de otra forma en Romanos capítulo 2, verso 17 al 24, donde dice que ellos eran los maestros, pastores y guías de Israel. ¿Y qué hicieron? No fueron maestros del pueblo porque le enseñaron mandamientos de hombres, no los guiaron a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios, no los guiaron, ni fueron los pastores que cuidaban de su rebaño, jamás abusaban de ellos, los robaban cuando iban a hacer sacrificios, los robaban, les vendían animales cojos, ciegos, enfermos, inhabilitados para un sacrificio para el Yahweh, el Dios Santo y Dios Todopoderoso. Eso hacía ese rico vestido de púrpura y de lino. Hermanos, entendamos la palabra. Mire qué sencillo. Entonces, todo un propósito, ese Lázaro tipificaba al pueblo al cual Dios era su ayuda, Eleazar, eso significa, y tipificaba un milagro, el milagro que ellos estaban pidiendo, muy importante. Y entendamos que el Señor había hecho un pacto con ellos, el pacto o la antigua alianza que tenía que ver con promesas de bendiciones temporales en un Canaán. Abraham entendió, por eso Abraham dice que él buscaba la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios, la fe de Abraham. Por eso es que estamos en la fe de Abraham. Mire que Dios le había prometido una tierra a Abraham, pero Abraham recibió la revelación de que esa tierra era de bendiciones temporales, por eso que el Señor cambió el pacto. En el nuevo pacto todo es espiritual, dice que estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. Todas las bendiciones son espirituales, hermanos. El antiguo pacto eran lleno de promesas, de bendiciones temporales en Canaán, pero la fe de Abraham entendió de que él buscaba la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios, la nueva Jerusalén, la eterna, la que venía del cielo, no la Canaán terrenal en el Medio Oriente, hermanos. Entonces, versus esa antigua alianza versus la nueva alianza en Cristo, con un reino espiritual, un sacerdocio espiritual, un templo espiritual, una ley espiritual, para vivir la vida del Espíritu, guiados por el Espíritu, controlados por el Espíritu, gobernados por el Espíritu, dirigidos por el Espíritu. El que dice que está en Jesucristo, en el Señor, debe andar como Él anduvo, honrando al Padre. Todo es espiritual. Mientras que estos todos mostraban filacterias, todo era físico. Filacterias, trapitos, sábanas aquí colgadas, capuchitas por aquí, todo eso eran físicas, bendiciones temporales en una tierra temporal. Entonces es muy importante que entendamos. Eso era el antiguo pacto o la antigua alianza, eso era lo que contenía. Y viene el Señor y les dice todo eso de bendiciones temporales en una Canaán temporal o en una Jerusalén temporal, terrenal, era únicamente hasta Juan. Ahora yo vengo a ofrecerles la ciudad de Abraham, pero no solamente que es eterna y que Dios es el constructor, sino que les vengo a ofrecer la fe espiritual de Abraham, la ciudad de Abraham, pero la fe de Abraham, la fe en Dios, en la palabra de Dios de Abraham, a la que el rico le dijo: no nos interesa, Padre Abraham, esa palabra, lo que tú creíste, esa palabra que tú creíste, no, queremos ver milagros. Muy importante que entendamos. Entonces el Señor Jesucristo viene y dice, todo eso temporal llegó hasta Juan, desde ahora. Verso 16, desde ahora les es anunciado, les es predicado el Evangelio del Reino. El Evangelio del Reino de la gloria de Cristo. Desde ahora
todo es espiritual. Ahora, ya ese templo que hay, ese templo, ven todas esas piedras, todo eso va a ser destruido, no quedará piedra sobre piedra. El Señor va a levantar un templo espiritual, va a levantar un sacerdocio espiritual, como lo dice Efesios y como lo dice Pedro, con sacrificios espirituales, con un sumo sacerdocio espiritual, Cristo como sumo sacerdote eterno de Melquisedec, con una ciudad venida del cielo, que es la Nueva Jerusalén, que es la iglesia. Entonces, todo un pacto espiritual ya en la sangre de Cristo. Entonces, muy importante, por eso es que el Señor dice que no es israelita el que es nacido en esa tierra de Israel, ni es hijo de Abraham el que es de la simiente o física de Abraham, sino el que es de la fe de Abraham, porque está hablando del nuevo pacto, en el que él vio una nueva Jerusalén. Ya no se pegó de Canaán, sino de la celestial. Abraham lo vio antes. Por eso dice que Abraham también no solamente esperaba la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios, sino que cuando vio a Jesucristo, dice que lo vio y se gozó. Se gozó, él esperaba otra Canaán celestial. Y todo esto, y lo que están defendiendo los pastores a nivel mundial, es que construyan un tercer templo, es que ese de Israel es el pueblo de Dios. Nada que ver. Por eso ve que el Señor claramente dijo a través de la boca de Pablo: ya no hay judío ni griego, con respecto a Dios ya no existe, ya solamente está la nueva Jerusalén, la Canaán celestial, la Jerusalén celestial, la fe de Abraham, que es celestial en Dios, y el resto de pecadores, sea del país que sea, llámelo Israel, llámelo Colombia, Estados Unidos, China, no importa. Por eso claramente, ¿por qué? Porque solamente es hijo y es salvo aquel que es de la fe de Abraham, no más. Y la fe de Abraham estaba cimentada en la simiente de Abraham, que según Gálatas 3, 16, 17, es Cristo el heredero de todas las promesas, y todo el que está en Cristo tiene las promesas de Dios y tiene salvación. En la fe de Abraham. Fuera de la fe de Abraham no hay salvación, ni hay hijos, claramente. Por eso el Señor claramente les dijo: ustedes no son hijos de Abraham, sino que ustedes son hijos de su padre. Otro padre les mencionó, otro padre. Es muy importante que entendamos la palabra, que el Señor no lo dijo porque se le ocurrió, no, todo eso era escatológico para los posteros días, tiempos posteros, la consumación de los siglos, los últimos días, hace 2000 años. Entonces, muy importante, hermanos, que podamos entender la palabra. Muy importante. La ley y los profetas eran los maestros reales, físicos de Israel. El pueblo era enseñado en la ley de Moisés, los 5 libros que contenían la ley, más lo que contenían los 5 libros. Porque Génesis no era parte de la ley ni de nada de eso. Pero en esos 5 libros, Moisés eran los maestros del pueblo, y los profetas, incluyendo los salmos, porque David era profeta, rey y sacerdote, que profetizaba de Cristo, que también era profeta, rey y sacerdote. Entonces, la ley y los profetas, esos dos personajes, o esos dos entes de la palabra eterna de Dios, lo que Dios más engrandeció en todo el universo, eran los maestros de Israel. Ojo, únicamente hasta Juan. Ah, pastor, entonces hoy en día no se nos enseña eso. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con la revelación que traía Cristo, y que toda la palabra de Dios es pura, es santa y es perfecta, desde Génesis hasta Apocalipsis. Estamos hablando de que cuando el Señor habla de la ley y los profetas, lo que tenía que ver con lo que ellos tenían que obedecer y cumplir era hasta Juan. A partir de ahí ya no tenían que mirar a Moisés, sino mirar a Cristo, mirar al Señor y la revelación que él traía. Entonces, muy importante, eran los maestros únicamente hasta Juan. A partir de Juan, entonces les dice el Señor en Lucas 16, 16, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde ahora les es anunciado el reino de Cristo. Él fue el que vino a anunciar el reino de Dios. Primero, 6 meses antes, vino Juan. Y Juan comenzó su ministerio a los 30 años, 6 meses antes que el Mesías, anunciar el reino de Dios.
Léalo claramente. Leámoslo en los evangelios sinópticos. Juan el Bautista, que él fue el que bautizó al Señor 6 meses después, cuando Juan cumplió 30 años y 6 meses, se le apareció el Mesías y lo bautizó. Entonces, muy importante, cuando el Señor les habló de un hombre rico a su audiencia, ojo, no nos salgamos, no vamos que es que Lázaro del rico, no, Lázaro del rico, no saquemos como si fuera una parte que ocurrió ahí, no. El Señor, como si le estuviera hablando, como yo le estoy hablando a usted en este momento, y simplemente le pongo un ejemplo, es lo mismo, y de ahí sigo hablando. Eso fue lo que hizo el Señor. Le está hablando a su audiencia, a los escribas y fariseos, y les pone un ejemplo de lo que le iba a ocurrir a ellos y de las creencias que tenían ellos, que eso es lo que va a seguir en esta enseñanza. Todas las creencias que creían ellos, creían en un Hades. Ellos creían de que cuando se murieran ellos iban para el seno de Abraham, aunque el seno de Abraham no existe en el resto de la Biblia, ni para adelante ni para atrás, ni hasta Apocalipsis, ni de ahí hasta Génesis. No existe sino una sola mención del seno de Abraham en toda la Biblia, en los 66 libros, aquí, en Lázaro y el rico. ¿Por qué? Porque era una creencia que ellos tenían, era parte de la corrupción que había en su mente, que habían obtenido eso cuando estuvieron cautivos en Babilonia. Eso es muy importante, es la creencia de ellos. Entonces, al Señor hablarles de un hombre rico a su audiencia, los está señalando es a ellos, que ellos eran ese hombre rico, que ellos eran los que vestían de púrpura y de lino, que ellos eran los que tenían la autoridad sobre el pueblo. Mire, como lo dice el libro de los Hechos, cuando se reunían, dice que se reunía todo el consejo, el Sanedrín, los principales sacerdotes, los escribas, los fariseos, todos se reunían. Él está hablando es a ellos. Muy importante, hermano, que dejemos ver a Lázaro el rico como algo que está ahí, una historia que está allá. No tiene nada que ver con eso. Él está hablando las mismas palabras a ellos y simplemente les habla estos 12 versículos y les continúa hablando en el capítulo 17, verso 1, verso 2, el capítulo 18 le sigue hablando, igual que en los capítulos anteriores él venía hablando. Muy importante que entendamos que el hombre fue el que le puso versículos y capítulos a la Biblia. Entendamos eso. Entonces, que eran ricos y avaros, y ellos lo sabían, por eso se burlaban de él. Verso 14 de Lucas 16. Así que, como hemos visto, había dos clases sociales muy definidas: la cúpula judía dominante, los que debían haberlo reconocido a él como Silo, como el profeta que profetizó Moisés, como el que venía a recibir el cetro, el trono, como el que profetiza después de la muerte y la resurrección de Jesús. En Hechos capítulo 2, verso 29, hablando Pedro como David, hablando de David, de que Dios le había prometido a David que con juramento de su simiente nacería el Mesías, nacería el que se sentaría en su trono, el Mesías. Entonces, todo eso lo escucharon ellos. Ellos sabían que venía un Mesías. Ellos mismos reconocen a través de Nicodemo. Hermanos, disculpe que les recuerde, pero cuando uno enseña la palabra, hay que estar pendiente de todo. Cuando Nicodemo se le apareció, le dijo: sabemos, que era un fariseo Nicodemo, sabemos que tú vienes de Dios, porque todas las maravillas y milagros que tú haces, nadie los hace, sino está Dios con él. Es muy importante que entendamos, hermanos, de que ellos sabían, pero se burlaban, porque no quisieron entregar el cetro a él. Así que, dos clases dominantes: la cúpula judía dominante, los que tenían el cetro, el poder, la autoridad, los que mandaban a matar al que querían, como ya lo hemos visto, como lo muestra el libro de los Hechos, como lo dice Pablo claramente en Gálatas 1:13. Ya ustedes conocen mi conducta cuando yo estaba en una organización, y la llama judaísmo, que es la organización criminal que había en ese momento. Judaísmo, que eran los que daban las cartas, y decía cómo ellos me daban las cartas para ir a perseguir, y con las cartas que me daba el sumo sacerdote, los principales sacerdotes, los ancianos, con esas cartas yo iba y asolaba la iglesia. Ojo, la perseguía, la asolaba, la destruía. Muy importante. Cuando Pablo dice que cuando él pertenecía al judaísmo, porque él se salió del judaísmo cuando lo llamó el Señor,
Señor no lo llamó por gusto, el Señor lo llamó porque era el tipo mejor preparado, el hombre mejor preparado de toda esa cúpula. Por eso lo llamó, porque con él le iba a hacer daño total y destrucción total a esa cúpula, que fue lo que hizo. Muy importante. Así que, ¿quién más que Pablo sabía todo eso? Entonces, dos clases, la cúpula judía gobernante y dominante, que tenían el poder, el cetro, el dominio, que además se habían sentado en la cátedra de Moisés. Cuando vino el Señor como el profeta que profetizó Moisés, nada, lo quitaron, se burlaban de él. Ojo, porque ahí Jesús le está hablando, pero usted tiene que entender, hermano y hermana, tenemos que entender de que ese Jesús era el profeta que profetizó Moisés, ese Jesús era el Silo que profetizó Jacob en Génesis 49:10, ese Jesús era el que venía a cumplir todos los propósitos de Dios en Isaías 49:6. Muy importante. Ese Jesús es el que venía a cumplir lo que profetizó Jeremías cuando dice que en sus días será salvo Judá e Israel habitaría confiado. En sus días, y los días de Jesús no es ahora. Él vino, murió, creció, nació, creció, murió y resucitó hace 2000 años. Y en sus días, hace 2000 años, fue salvo Judá e Israel habitó confiado. Está hablando de la iglesia, está hablando de la simiente de Abraham, está hablando de los de la fe de Abraham, ojo, no del judaísmo, no de nada de eso. Muy importante que entendamos la palabra, hermanos. Así que, las dos clases, la cúpula judía, que se consideraban a sí mismos justos. Usted sabe lo que es que, por eso dice el Señor, no te alabes tú, no te alabes, que eso está muy mal hecho. A veces cometemos errores, yo he cometido errores así. Que Dios nos ayude a que cometemos esos errores y que alguien nos diga, hermano, nos deja de alabarte, que te alaben otros. O sea, que a usted y a mí nos justifique otro, pero no, hermano, es que yo soy muy bueno, hermano, es que yo rezo, es que yo aguanto hambre como loco, es que yo, hermano, estudio mucho, es que yo todo eso. Hermano, el Señor dice, nada. Los fariseos, la cúpula gobernante, todos ellos se consideran a sí mismos justos. Lo dice el Señor claramente en el verso 15. Ellos mismos se consideraban justos. O sea, ¿qué tipifica que yo me considere justo? Que yo no necesito la justicia de nadie. No necesito que nadie me cobije. Y Dios el Padre únicamente acepta la justicia de Yeshua, de Jesucristo. Entonces, una persona justificarse a sí mismo no necesita la única justicia que Dios acepta, que es la de Cristo. A eso se refiere. Por eso es que el Señor menciona en el verso 15 de Lucas 16, menciona de que ellos se justificaban a sí mismos, que ellos mismos se creían justos delante de los hombres. Muy importante. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué tipifica que ellos se consideraban justos? Hermanos, está lleno de cosas para entender. Tipifica que no necesitan de Dios, que no necesitan de la palabra de Dios. Por eso es que le dijeron, no padre Abraham, le dijeron al campeón de la fe mundial, la única fe que Dios puso en Abraham. Esa fe de Abraham es la única que salva. No hay otra fe que salve en el universo. Es la fe de Abraham, la única que salva. Pero la fe de Abraham tenía que ver con su simiente, que es Cristo. Era la revelación de la fe del primer testamento o antiguo testamento. Entonces es muy importante. Se consideran a sí mismos justos. Justos. Justo significa que sin mancha delante de Dios. No necesitaban nada. Estaban perfectos delante de Dios. Eso significa el verso 15. Pero el Señor les dice, lo que ustedes tienen por grande, por precioso, por solemne, delante de Dios es una abominación. Lo peor que existe para Dios es la abominación. Y esos que se consideraban a sí mismos justos eran los que oprimían al pueblo, o a Lázaro, o a Eleazar, o a Dios es mi ayuda. No hay que entender la palabra. Hay que entender la palabra. Porque cuando dice Emmanuel, ¿qué significa? Emmanuel, Dios con nosotros. O sea, cuando está hablando de Emmanuel, de Jesucristo, Dios con los que estaban con él, Dios con ellos. A eso no significa simplemente un nombre como nosotros nombramos a nuestros hijos. No. En la cuestión de Dios, los nombres traían algo poderoso en sí.
Por eso Yeshua significa salvación. Y al pie de la letra, entonces, la cúpula se consideran a sí mismos justos, no necesitaban de Dios, no necesitaban de Cristo, no necesitaban de la palabra. Se atrevieron a decirle a la única fe que opera la salvación en el planeta Tierra, la fe de Abraham. Se atrevieron a decirle al Padre de la fe, no, palabra de Dios, no, la que él creyó, no. Y Jesucristo los acusa que a esos dos le está poniendo un ejemplo. A esas dos autoridades, escribas y fariseos, y a toda esa cúpula que se creían justos, no necesitaban de Dios, y los acusa en muchísimas partes de que oprimían al pueblo, oprimían a los pobres, o a Eleazar o a Lázaro, o a los que esperaban la ayuda del Mesías. Él vino a eso, seguía lo vemos, a los que tenían sed de justicia, como lo dice claramente el Sermón del Monte. Entonces, Eleazar representa a aquellos que verdaderamente y de corazón esperaban la venida del Mesías. Ellos esperaban a su Mesías y esperaban la ayuda del Mesías. Y la cúpula los engañó y les extendía la venida del Mesías, les extendía. Mire, los judíos ortodoxos de hoy en día son producto de ese judaísmo del primer siglo. Les quitaron al Mesías y siguen esperando un Mesías. Mire, pruebas, prueba tras prueba, tras prueba, tras prueba. Siguen esperando un Mesías. Pregunte para que vea. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasa cuando nos dan una falsa enseñanza? Que nos tuercen delante. ¿Y qué pasó con todos esos millones que desde el siglo I hasta ahora han nacido y han muerto? ¿Qué pasó? Esperando otro Mesías. ¿Usted cree que se salvaron, hermanos? Según la Biblia, imposible. Entonces fueron producto de una falsa enseñanza. Una falsa enseñanza es peor que llagas. Por eso es que habla de que el rico solamente le daba migajas, permitía migajas a Lázaro o a Eleazar o al Dios. En Dios esperamos la ayuda. Y estaba lleno de llagas, las llagas que le producía la enseñanza de ellos. ¿Sí ven? Las llagas que tienen los ortodoxos de hoy en día, de que están esperando un Mesías, esas llagas los condena. Peor, una llaga física no lo condena a uno. Usted y yo nos podemos morir podridos de cáncer y con cualquier enfermedad, pero irnos con el Señor. Porque esas llagas físicas no tienen poder. Estamos hablando de llagas espirituales. La falsa enseñanza de lo que está llena la iglesia, puro mantenimiento, puro cuento, como nos han torcido la palabra. Así que, qué importante que Eleazar representa, o Lázaro representa, a aquellos que verdaderamente de corazón esperaban la venida del Mesías y la ayuda del Mesías. Muy importante comprender esto, es necesario, obligatorio, imprescindible para poder entender a plenitud lo que el Señor nos enseña en esta parábola. Y es importante, Isaías el profeta había profetizado que el propósito, la finalidad del ministerio del Señor Jesucristo sería ¿de qué? Anunciar las buenas nuevas. El profeta Isaías lo profetizó todo el tiempo. Las buenas nuevas ¿de qué? Del reino de Dios. ¿A quiénes? A todos los que se consideraban espiritualmente necesitados. Eso lo profetizó Isaías. El reino de Dios que él venía a establecer para, claramente, cuando al Señor le entregaron en Lucas capítulo 4 verso 18, que es el mismo que lo que le entregaron al Señor no fue Lucas 4, 18, Lucas no existía, el libro de Lucas, ni ningún libro del Nuevo Testamento existía. Lo que le entregaron al Señor ahí en Nazaret, cuando él vino a esa congregación, a esa sinagoga, lo que le entregaron fue el rollo de Isaías. Pero ese rollo, eso está en Lucas 4, 18. Le entregaron, y cuando abren, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido
¿Me ha ungido para qué? Y ahí está la lista. Todo tenía que ver con los pobres, con los necesitados, con los que estaban atados, con los que estaban en tinieblas. No los otros, porque los otros se creían justos. Por eso es que el Señor les dice, yo no vine a sanar a los sanos, sino a los que están enfermos. Ellos, ¿por qué les dijo eso, hermano? Eso le dijo ellos porque ellos se creían sanos, se creían perfectos, se creían justos. Ellos no necesitaban del Mesías. Por eso les digo, no, yo no vine a ustedes, fue a Eleazar, a Lázaro, al que está esperando ayuda de Dios. Muy importante entender estas cosas, hermanos. La Biblia, interpretando la Biblia. Porque los espiritualmente necesitados contrastaban radicalmente con los de lino y púrpura, que eran ricos y avaros y se creían justos. Ellos mismos se justificaban. Ellos mismos. La peor ceguera del mundo. Es uno mismo decirse, no, es que yo soy bueno, esto. A veces cometemos esos errores, pero por ignorantes. Ay, Dios mío, qué tremendo. Un contraste radical. Por eso había dos clases, hermano, dos clases sociales en Israel cuando vino el Mesías. La cúpula dominante, el Sanedrín, los escribas, los fariseos, los ancianos, los sacerdotes, los principales sacerdotes, los saduceos, toda esa cúpula, hermano. Y Eleazar, el pueblo, el que estaba esperando la ayuda de Dios, los que eran maltratados y robados por el pueblo, como lo dice el Señor Jesucristo en diferentes pasajes. Esos, un contraste, dos clases sociales, no solo económicamente, porque ellos se robaban todo y se robaban las entradas del templo. Claramente lo dicen, lo dice la Biblia. Y el pueblo, que era pobre, pero no solamente pobre, hermanos, sino que eso sí esperaban al Mesías. Los ricos, los que se creían justos, no esperaban al Mesías, pero los pobres sí lo esperaban, sí lo esperaban. Cuando el Señor entró sobre un asno, el pueblo vino, Hosana, al hijo de David, Hosana, lo reconocieron como el Mesías. Y después, cuando lo iban a crucificar, ellos, yo ya les he dado los versículos, hermano, revisen las enseñanzas anteriores. El mismo corrompían al pueblo y le cambiaban la mente al pueblo para que dijeran lo contrario a lo que ellos tenían verdaderamente en su corazón. Los forzaban. Esto, los que se creían justos, los de lino y púrpura, no necesitaban que Cristo lo justificara. Sin la justificación de Cristo no hay nada, hermanos. Por eso es que claramente debemos entender que dice la Biblia que el Señor no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y se humilló y se hizo siervo de todos. Y el Señor vino para poder justificarnos. Él mismo se hizo pecado para hacernos a nosotros, dice la Biblia, justicia de Dios en Él, en Cristo. Es esa justicia, es ese el Señor al abrazar en la cruz todo el juicio de Dios que era sobre nosotros, vino sobre Él, y la ira de Dios que se debía derramar sobre nosotros se derramó sobre Él, y la separación eterna de Dios que conllevaba también lo tocó a Él cuando dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Por primera vez. Separación entre el Padre y el Hijo. Lo dice la Biblia, hermano, textualmente, verso por verso. La Biblia, interpretando la Biblia. Entonces, esa justicia de Cristo, que es la única que Dios acepta, fue la que esto le dijeron: no, nosotros somos justos. Antes lo acusaban a Él de no seguir los mandamientos de los ancianos, lo dice claramente la palabra. Lo acusaban de no lavar el vaso, de no lavarse las manos, en fin. Y el Señor les dice que todos son mandamientos de hombres. Que todo eso que entra, sale y cae a la letrina.
pero lo que estaba en sus corazones los condenaba. Entonces es muy importante que entendamos, hermano, ellos se justificaban a sí mismos, no necesitaban la justicia de Cristo. ¿O por qué lo mataron? No sabían ellos, no se lo reconoció, ojo, no se lo recordó Esteban. Vosotros habéis sido entregadores y matadores del Hijo de Dios. Todo el tiempo Pablo se los decía. Ojo, que sabían. Hermanos, por amor de Dios, no sigan defendiendo esa mentira, hermano. Ante la gente que estudia la cartilla de Coquito, A, B, C, D, en la mayoría de los lugares no hay problema. Eso lo aceptan todo, pero ante gente que estudia, quedamos como tremendos ignorantes. Vosotros, lo dice el Señor en Lucas 16:15, vosotros, está hablando a ellos, a los que le está poniendo un ejemplo de lo que ellos creían y lo que verdaderamente iba a suceder, que el Señor les iba a resucitar a Lázaro, y que no iban a creer, y que ellos iban a terminar al contrario de lo que ellos creían, que en el seno de Abraham o por allá en el Hades había dos compartimentos. Ellos creían de que los pobres, los malditos, el pueblo que no conocía la ley, iban a terminar allá en el infierno, y ellos iban a terminar en el seno de Abraham. Por eso lo llamaban Padre Abraham, y el Padre Abraham, el Señor les dice, no, al contrario, muchachos, Padre Abraham no es su padre, ustedes son hijos de su padre el diablo. Muy importante, hermanos, que entendamos la palabra. Vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos, verso 15. En Isaías, el Señor, cuando le entregaron el rollo al Señor, mire lo que es, hermano, a la gente que vino el Señor no vino a la cúpula, el Señor fue a condenar esa cúpula, pero les dio chance de que se arrepintieran. Nicodemo era de la cúpula y se arrepintió, Gamaliel era de la cúpula y se arrepintió, y otros. Lo dice el libro de los Hechos, que muchos gobernantes creyeron en el Señor, y hubo otros que creían, pero por darle gloria a los hombres, cuando les preguntaban, se hacían los locos. Muy importante. Isaías, que eso fue cuando le entregaron el rollo allá en Nazaret, en la congregación de Nazaret, y lo primero que dice es: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungió el Señor para anunciar, esta es otra versión, para anunciar a los pobres, Eleazar, Lázaro, los que buscaban la ayuda de Dios, a esos vino, los que esperaban al Señor. El Señor, aquel que espera al Señor, el Señor no lo deja esperando. La buena nueva, para anunciar a los pobres la buena nueva, así lo dice el primer versículo, y se lo puede leer también en Lucas 4:18 o Isaías 61:1. Me ha enviado a proclamar liberación a los cautivos. Los tenían cautivos, no solamente cautivos de las tinieblas, con todas las malas enseñanzas que les daban. Si les hubieran dado la palabra de Dios, no estarían en tinieblas, no estarían cautivos de nada. No les robaron la palabra. El Señor dice en Mateo 23 que le robaron la llave de la ciencia del conocimiento de Dios. No se refiere a la llave de la matemática, o de la química, o de la física, o de la astrofísica, o cualquier materia, hermano. Nada que ver. Nada que ver. Cuando la Biblia habla de que la ciencia aumentara, no se refiere a esa ciencia, se refiere al conocimiento de Dios, hermano, por amor de Dios. La Biblia no tiene que ver nada con nada externo, todo está interno, y eso es lo que define lo demás. O si no, no vamos a entender. Por eso es que hoy en día dicen, no, entonces, mire, ahorita se está desarrollando la ciencia cada día más que en muchos años anteriores. Entonces en esa época, uy, que ya inventaron, que ya fueron a la luna, ya los posteriores días, porque la ciencia aumentará. Hermano, cada día aumenta más que el año anterior, en un solo día. En un solo día está aumentando la ciencia más que en años anteriores, que en muchos años anteriores. Entonces le va a tocar seguir llevando a las 70 semanas de Daniel, que la ciencia aumentará. ¿Cómo será dentro de 500 años, hermanos? La ciencia. Entonces no, ya hay que llevarse, entonces en 500 años van a decir, uy, tremendos inventos, ya van a Marte, en carro se puede ir a Marte. Hermano, entonces ya va a llegar el anticristo, hermano.
pura basura. Cuando la Biblia dice que la ciencia aumentará, no se refiere a la ciencia humana. Dios no tiene que ver, su palabra no tiene que ver con nada. Todo es espiritual, todo era para su pueblo. Se refería a la ciencia de Dios. Y todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. Se refería al pueblo, él venía al pueblo con propósito de cumplir un pacto. Hermanos, bueno, todo eso lo vamos a ver. Así que no nos preocupemos por eso, que todo eso lo vamos a ver. Me ha enviado a proclamar liberación a los cautivos. Cautivos que tenían cautivos en las tinieblas de toda la mal, perversa enseñanza que les daban ellos. La enseñanza del Talmud, mandamientos de hombres como locos. Por eso acusaban a los discípulos de ¿por qué tus discípulos no obedecen a nuestros padres? A las costumbres de nuestros padres, acusando al Dios eterno, a Emmanuel, Dios con nosotros, al profeta que profetizó Moisés, a Silo, el que profetizó Jacob en Isaías, en Génesis 49:10, al Salvador que profetizó Isaías, diciéndole al ¿por qué tus discípulos no obedecen los mandamientos y las costumbres de los ancianos? ¿Cómo le parece? Tinieblas, le enseñaban por las tinieblas, llagas. Y vista a los ciegos. Por ahí uno que dice, ahí cuando lo salvaron, yo era ciego y ahora veo, cuando vio al Mesías, cuando creyó en él. Para dar libertad a los oprimidos de ellos, oprimidos y de las tinieblas que ellos producían en el pueblo, oprimidos de ellos, que eran de su padre, el diablo. Toda esa enseñanza venía de las tinieblas. Así que los pobres son a los que Jesucristo les dice, hermanos, en Mateo 5:3, dichosos los que reconocen su necesidad espiritual. Lo dice en otras palabras, porque de ellos es el reino de los cielos. Esta es otra versión. Véalo, Mateo 5:3, dichosos los que reconocen su necesidad de Dios. Ellos no, ellos se justificaban a sí mismos, ellos se creían santos y justos y se vestían tremendamente y se ponían todo tipo de filacterias e iban a hacer caras tristes en las esquinas para que el pueblo dijera, ay, mire qué tan santo, mire, viene de orar o de ayunar o de aguantar hambre, mejor dicho. Que muchos ven poder en aguantar hambre, hermanos, cuando entendemos la palabra. Cuando hay ansia del Espíritu, ok, pero hay que entender la palabra, hermano, hay que entender la palabra. Hay que entender la palabra, o si no, ¿cuánta gente conoce usted que lleva toda la vida ayunando y vaya, mírele su vida espiritual? Vaya, mire las acusaciones de otros contra ellos. ¿Por qué? Porque Pablo dijo que los apetitos de la carne, que el aguantar hambre no tiene poder sobre los apetitos de esta carne y de las cosas del mundo. Todo hay que verlo en su contexto, no estoy negando nada, estoy hablando de que estudiemos la palabra en su contexto, qué es lo que dice Dios verdaderamente, y no lo que nos han enseñado los hombres, y lo que imponen los hombres, y los mandamientos de hombres. Los pobres son aquellos a los que Jesucristo les dice dichosos, los que reconocen su necesidad de Dios, su necesidad espiritual, porque de ellos es el reino de los cielos. Ellos eran los pobres del pueblo. Eleazar, que es el mismo Eleazar, es igual a Lázaro. Esperaban al Mesías, esos eran desatendidos por el pueblo. Ojo, que esto que le estoy diciendo yo, ya se los di en algunos versículos, ya les voy a mostrar. Desatendidos y abandonados por sus guías, sus pastores y maestros, según Romanos 2, 17 al 24. Vuelva y léalo, hermanos. Claramente les dice que ellos se llamaban judíos. Aquí lo tengo para leerlo, yo creo que ya no alcanzamos. Pero, muy importante, ellos, la cúpula, según Malaquías 2:7, eran los responsables de darle la palabra al pueblo, la palabra santa de Dios, la que Dios engrandeció, que no se puede mezclar con enseñanzas de hombre, porque la pervierten, la leudan
Y un poco de levadura produce cáncer en toda la masa. Como hoy en día, cáncer, todo lo que nos enseñan está lleno de levadura. No hay poder, hermano, no hay poder espiritual. Lo único que hay es religión y legalismo, y lloriqueos y cuentos como loco. Ellos, los guías, pastores y maestros de Israel, eran los responsables de darles a conocer la ley al pueblo. La ley y los profetas. Ellos, pero dijeron, no, ley y los profetas no. Si no lo aceptó el rico para él, que era toda esa cúpula, ¿usted cree que se lo iban a dar al pueblo? Por eso el Señor los acusa en Romanos capítulo 2, verso 17 al 24. Léalo bien, léalo todos los versículos, hermano. Los acusa. Ellos que decían amar la ley, dice uno de los versículos, la violaban. Y no la iban a violar para el pueblo. Ellos eran los responsables de darles la ley y los profetas al pueblo, pero más bien despreciaban al pueblo, ojo, y los consideraban malditos y pecadores. Juan 7, 48 y 49. ¿Acaso ha creído en él, en Emmanuel, en el profeta que profetizó Moisés, en Silo, el que profetizó Jacob, o sea, Dios, en el que en sus días sería salvo Judá y todo Israel habitaría confiado? Isaías 49:10. Jeremías 23:6, 5 y 6. ¿Acaso ha creído en él, en ese hombre? Pero era el Mesías, era Emmanuel, era Yeshua, Dios es salvación. Era Emmanuel, Dios con nosotros. En él estaba el nombre. Y en él les dice claramente que él vino en el poder del Padre, los milagros y las obras portentosas, maravillosas y prodigios del Padre, y vino en la palabra del Padre a ese. ¿Acaso ha creído alguno en él, en ese, en el profeta, en el Mesías, en el libertador de Israel, en él? ¿Alguno de los gobernantes, o sea, de los de lino y púrpura y lino, de la cúpula eclesial que gobernaba? ¿Acaso ha creído alguno de ellos? ¿O de los fariseos? Si ven, todas las sectas ahí metidas. Ojo, más esta gente, Eleazar. Dios es nuestra ayuda, eso es lo que significa Eleazar. Los que esperan en Dios, más estos que esperan en Dios. Nosotros no esperamos en nadie. Nosotros no esperamos nada porque nosotros somos justos, nosotros tenemos la salvación. Además tenían el poder, mandaban a matar al que querían. Gálatas 1:13, por favor, vuelva y léalo, hermano, por amor de Dios. Mas estos, ¿ha creído alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente, Eleazar, los que esperaban la ayuda y la venida del Mesías, esperaban al Mesías, esperaban la ayuda de Dios. Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es, antes maldecían al pueblo. Romanos 2, 17 al 24, por amor de Dios, leámoslo de nuevo. Muy importante, hermanos. Vamos a dejarlo aquí. Vamos a dejarlo aquí porque es maravilloso, hermanos, poder entender la preciosa palabra del Señor. Después yo creo que sigue una enseñanza y de ahí comenzamos a desarrollar todo lo que han sacado de esta enseñanza. ¿Quién? Los pastores. De todo esto que hemos dado y que el Señor nos ha permitido entender cosas profundas que jamás nos habían enseñado. Vemos todo lo que han sacado, pero ahora lo vamos a ver bajo otra lupa. Bajo otra lupa. Bajo la lupa de la palabra, interpretando la palabra y no más. El hombre, el pedazo de carne, dándonos lo que ellos creen. Cada congregación le da a usted lo que usted cree. Congréguese, cambie de congregación, vaya para los testigos de Jehová y verá que le comienzan a dar otra palabra. Vaya para los mormones, le comienzan a dar otra palabra, diferente. Váyase para los adventistas, otra palabra, etcétera. Trinitario, otra palabra, unitario, otra palabra. Hermanos, esto está revuelto. Dice que la unidad de la fe. ¿Cuál unidad?
¿Cuál unidad y cuál fe, hermano? La unidad de la fe es una sola palabra, la unidad del Espíritu y la unidad de la palabra. ¿Dónde? ¿Cuál unidad? Por eso es muy importante. El Señor prometió en el nuevo pacto enseñarle Él mismo a cada uno. ¿Cómo? A través de las Escrituras. ¿Cómo? Permitiendo que la Biblia interprete la Biblia. Para eso hay que cavar y ahondar. Ahora usted y yo estamos recibiendo 4 horas al mes de palabra. Pero palabra profunda. Usted puede ir toda la semana, hay lugares donde toda la semana abren para que le den coquito, ABC, ABCDFGH, lechita, como decía Pablo. ¿Y qué pasa con el resto de horas que tiene el mes, hermano? Si un solo día tiene 24 horas. Ya. 30 por 24 que no recibimos, hermano. Hay que estudiar, hay que escudriñar. Por eso alabó a los de Berea, los exaltó. ¿Por qué cuestionaron a Pablo, el hombre con más revelación que haya existido jamás? Ni siquiera Salomón. Salomón tuvo sabiduría, pero mire cómo la terminó usando. Sabiduría dada de Dios. Pero revelación, Pablo recibió la revelación. Y todo lo que él tenía por maravilloso y grande, después lo dio por estiércol, por basura. Por amor de Cristo, por amor de la revelación de Cristo, por amor de la fe de Abraham. Esa que el rico le dijo: no, padre Abraham, tu fe no, queremos milagros, prodigios y maravillas. El Señor los hizo, como ya lo hemos visto. ¿Y qué pasó? Que antes eso los enfureció más y los enloqueció. Y ahí sí, determinantemente, ahí sí, firmaron todos: tenemos que matarlo. Y después encubrieron todo y le pagaron a Judas para cubrir su pecado. Pero ¿cómo lo iban a cubrir si ya lo habían mandado a matar? Si forzaron cuando fueron a la máxima autoridad del planeta para ellos, que era Roma, y que estaba representado en este hombre, en Pilato, la cabeza. Fueron a él y Pilato les dio su dictamen: este hombre es libre de todo, me lavo las manos. 2 veces lo dejó libre y le dijeron: si lo dejas libre, si no lo matas, te acusamos con César. Hermanos, ¿quiere más? Como dicen por ahí, que nos piquen caña. La palabra, interpretando la palabra, hermanos. ¿A qué me refiero con esto que le acabo de decir? ¿Cómo seguimos defendiendo esa mentira de hoy, de un Israel de hoy, hermanos? Antibíblico. Son gente pecadora como nosotros, que nos tenemos que arrepentir, eso es todo. Ya no hay judío ni griego en el propósito eterno de la palabra de Dios, nada. Solamente hay pecadores y la iglesia del Dios vivo, eso no más. A eso me refiero. Qué importante que entendamos la palabra del Señor, hermanos. Bendito es el nombre del Señor. Padre, te damos gracias, Señor. Bendecimos tu nombre, Dios mío. Gracias por tu preciosa palabra, que trae luz, Señor, que trae entendimiento, mi Señor, que saca toda esa levadura que nos han dado, Señor, año tras año, Señor. Ayúdanos a estar en ti, en tu palabra, Señor, a ser guiados por tu Espíritu, dirigidos por tu Espíritu, Señor, gobernados por tu Espíritu y dirigidos por tu palabra, porque el Espíritu únicamente guía, enseña a través de la palabra, no más, solamente la palabra de Dios. Señor, permite que tu palabra siga corriendo y siendo glorificada en aquellos que, como los de Berea, Señor, escudriñan cada día tu palabra para ver si lo que nos han enseñado es conforme a tu palabra. En el nombre de Cristo te damos gracias, Señor. Amén. Hermanos, que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Bendito es el nombre del Señor. No le olvide, comparta la palabra, hermanos. Comparta la palabra. ¿Nos falta entendimiento? Preguntemos. Comparta la palabra. Esto no es un cuento. Esto es palabra de Dios, interpretando la palabra de Dios.
Bendito es el nombre del Señor.